Buenos días amigos, hoy jueves 26 de septiembre de este año 2019. Una vaguada en altura situada en el Canal del Viento de Jamaica, muy próxima también al territorio oriental cubano, pero en altura, ha sido motivada, impulsada también por unos vientos ciclónicos que se originan lógicamente en los huracanes cercanos. Jerry por un lado y otro que está en el Golfo de México. Y todo eso está provocando severas caídas de lluvia en el país, importantes. Mire, no solamente ustedes vieron ayer las filmes del Valle de Constanza inundado, el río Tireo muy crecido, sino que ayer en el centro de la isla, estamos hablando del río Cenoví en la provincia de Hermanas Mirabal, o sea, en Salcedo. Estamos hablando de otros ríos que también suplen a la parte central de la isla. Y allá en Navarrete, los canales de riego, que por alguna razón no fueron limpiados a tiempo, están desbordados y han ido a parar incluso a parte de la carretera que comunica a Navarrete con Puerto Plata. Ya, ahí el agua se está saliendo de cauce, incluso de los propios canales. El Cenoví, le digo que se botó. O sea, estamos hablando ya del centro de la isla. Y en la parte llana, ¿no? Porque allá en Constanza, Tireo y Tireíto crecieron considerablemente y fueron a parar, como todos sabemos, son tributarios del Yuna. Pero aquí abajo estamos hablando de ríos que ya están se originan en la parte más baja, como el Cenoví. Eso también mostraron crecidas importantes. En este momento lo que está aconteciendo es lo siguiente, según los expertos meteorólogos. Las lluvias que en las semanas pasadas se registraron, que no fueron de importancia, pero no considerables. Lo que hicieron fue, lo que posibilitaron fue que fueran absorbidas y por terrenos muy secos, sedientos de agua, que llenaron, por tanto, esos acuíferos subterráneos. Pero estas últimas han provocado crecidas porque entonces, como ya no se podían no podían ir a parar al subsuelo, circularon por la superficie con la misma rapidez con que caían. Entonces por eso se incrementaron los cursos de agua. Y parece que va a seguir la situación en la semana. Estamos muy cerca, si siguen cayendo estas aguas, muy cerca de entonces dar por terminada la sequía. Pero tienen que seguir cayendo aguas de este tipo y tienen también que llegar hasta los embalses. Las que caen en las estribaciones, y ayer cayeron buenas aguas, en estos últimos días también, fin de semana, en las estribaciones sur y norte de la cordillera central, allá arriba, esas están yendo a parar a los grandes embalses porque alimentan a los ríos por el lado sur, Yaque del Sur y Nizao, y por el lado norte, esencialmente al Yaque del Norte. Y también al río Yuna, que son los grandes de la zona. Vamos a ver, por tanto, cómo al final de esta semana
se miden los embalses a ver de si de una situación muy crítica, apenas un 20% tenían de llenado los embalses de todas las presas del país, algunas de ellas, como Sabanayegua, en un 10%, siendo Sabanayegua la principal aportante de agua del canal Yaque del Sur, poniendo en peligro incluso cosechas. Si en esta ocasión tomó agua suficiente como para que podamos decir que las cosechas que se proyectan, no, que las siembras que se proyectan para fin de año, a partir de octubre, que es el mes de siembra, octubre, noviembre, están garantizadas. Vamos a ver, ojalá que así sea. Miren, si encuestas totalmente contradictorias, como son la de Sigma 2 y Asisa, se pueden calificar dentro del término que aquí se ha inventado de guerra de encuestas. Si le damos credibilidad a eso, entonces nos veríamos obligados a recurrir a lo que llaman un tercer imparcial. ¿Cuál es el tercer imparcial? Bueno, las encuestadoras de fama internacional, que no se las puede ligar a ninguno de los grandes sectores que están confrontados ahora mismo, tanto en el PLD como en el Partido Revolucionario Moderno, y entonces tomar eso como un indicador cierto. ¿Cuál es el tercer imparcial dentro de Asisa y Sigma 2? Evidentemente que Berland Sislo, porque Berland es aquella que quedó del Penn&Schoen and Berland, que hizo por muchos años trabajo de encuestación política en el país, que representó Bernardo Vega, hasta muy recientemente. No sé por qué Bernardo no ha salido también, porque el año pasado estuvo representando a Berland. Berland registró en el país una empresa que se llama Sislo para que la represente y dio a conocer también sus resultados hace apenas unos días. Y los resultados de Berland coinciden plenamente con los de Asisa. De manera que si vamos a recurrir a un tercer imparcial para buscar por dónde anda la verdad, aquí sale favorecida Asisa con respecto a Sigma 2. Y si es así, la posición de Leonel Fernández pero muy ventajosa. De todas formas, ya son apenas 11 días, 10 días los que nos quedan para la consulta. No creo que haya tiempo para alguna otra trabajo de encuestación, porque de aquí al jueves, que es el jueves próximo, cuando se cierran los plazos para los permisos de publicación de encuestas, habría que hacer un trabajo de campo y luego recopilación. No me parece que alguna otra empresa se lance con una última información acerca del medio político dominicano, pero pudiera ser. Por ejemplo, Gallup todavía no ha dicho que esté trabajando en ese propósito, como ha sido norma por muchos años, a cargo del grupo de publicaciones del grupo Corripio. Esa todavía no ha dado señales de estar presente en este escenario. Pero vamos a ver de todas maneras qué pasa. Lo que sí dice la CISA de ayer es que el señor Gonzalo Castillo ha incrementado de 12 a 19 puntos, casi 8 puntos porcentuales, que Leonel le ha quedado para llegar, Gonzalo llegó a 19, ¿no? Y que Leonel ha prácticamente paralizado su crecimiento, pero es que su crecimiento es muy alto, porque tiene un 69.3, apenas medio punto porcentual menos que la que hizo Asisa a finales de agosto. Porque esos números son comparables con lo que hizo Asisa a finales de agosto, que no cambian prácticamente. De la misma forma que le da
al señor Abinader en un altísimo 78.6 contra el 16.4 de Hipólito Mejía. Miren, señores, hoy se celebra la sesión del Consejo Nacional que va a conocer el proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos para el año que viene. Estamos hablando de esas decisiones que son importantes para que la vida económica de una nación se mantenga fluida. Ese consejo de gobierno se celebra con todos los ministros y algunos directores generales importantes que dan a conocer lo que son sus proyecciones. El monto podría ascender a más de 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de millones, 1.000 millones de millones de pesos, un 9.9% más alto que el actual. El presupuesto incluiría una partida especial para la Junta Central Electoral, lógicamente, para que pueda concluir eficientemente su proceso de organización de elecciones, tanto de primaria, de partidos, como las nacionales, la señalada para febrero, que son las municipales, y la señalada para agosto, que son las presidenciales y congresuales. Esa reunión se hará esta tarde en Palacio y, como les digo, es de una importancia extraordinaria. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, vemos, Mozart, que Punta Catalina con sus 300 a máxima capacidad, con sus 370 megavatios, desde ayer le ha permitido al país no pasar por la triste prueba de que por haberse retrasado la llegada de un cargamento de Bunker C, que es el principal combustible que utilizan principalmente el grupo generador de San Pedro de Macorís, o sea, las dos Quisqueyas, Quisqueya 1, Quisqueya 2, la planta Sultana del Este de 150 megavatios. Las Quisqueyas tienen una capacidad de 236 megavatios cada una. Cada una. Y si bien la Quisqueya 1 suple más de la mitad de lo que genera para la planta de extracción de oro, plata y cobre de Vabrigol, en el contrato se especificó que el sobrante está disponible para colocarlo en línea. Quisqueya 1. Quisqueya 2, sin embargo, de la misma capacidad, esa es para el sistema nacional interconectado. Lo mismo que Sultana, que son 150 megavatios. Coyentri, que son 3 unidades de 100 megavatios cada una, esas consumen gasoil. Pero el Bunker sí es el que consumen la gran mayoría de las plantas que están en el sector generador privado. Estamos hablando de Palamar a La Vega, estamos hablando de las generadoras que están en la costa norte, estamos hablando de las generadoras que están en el nordeste, o sea, en San Francisco de Macorís, y buena parte también de la generación de CEPEN, que está allá en la costa este. De lo que queda operando de las Jainas, con Bunker C. Y si se retrasó entonces la llegada de Bunker C, solo la presencia de esos 370 megavatios de Punta Catalina pueden impedir un incremento de los apagones, como en efecto creo yo que en este momento está sirviendo de atenuador para este problema que se le ha presentado a última hora por una combinación de factores. Uno de ellos fue un cargamento de 80.000 barriles que llegó consignado a la Refinería Dominicana de Petróleo para ser procesado. Ocurre que no tenía la mezcla
indicada, que es la que puede procesar refinería para separar de ese petróleo reconstituido que le llega la nafta, la gasolina, el gasoil y también el búnker C. Eso significa que de esos 80.000 barriles, una cantidad apreciable que se iba a quedar como búnker C después de extraerle esos combustibles livianos, no se procesó y no entró al mercado. Hubo que devolver el barco. Pero además, algunas de esas entregas también que estaban proyectadas en fechas específicas, los disturbios que están en el Caribe hicieron que se retrasaran su llegada. Todo eso es característico precisamente de depender de instalaciones que están en la ruta de los ciclones, como siempre se ha dicho, como es el caso de Refinería Dominicana de Petróleo y aún de el otro gran depósito ya de propiedad privada que está en San Pedro de Macorís, la terminal de combustible del Este, como se le dice. Bueno, de manera que esa es la situación que estamos viviendo. Yo entiendo que se está afrontando la situación, que todo esto, una vez entre las dos plantas de Punta Catalina, la segunda unidad, eso está supuesto estar entre los próximos 40, 60 días, ya tendremos entonces 600, 700 megavatios en línea, que en ningún caso podrán causar problemas como este que se menciona. Mozart se está hablando severamente de que los demócratas han retomado el expediente aquel del impeachment al presidente Trump. Eso le conviene a Donald Trump. No sé. Que debatan eso. No sé hasta dónde eso será posible, porque acuérdate que para que el jurado, oigan que la Suprema Corte de Justicia es la que preside el jurado. ¿Sabe cuál es el jurado? El Senado de los Estados Unidos. Y ahí el Partido Republicano tiene mayoría. O sea que para conseguir un impeachment, que son 2/3 de los miembros del Senado los que tienen que votar, tendría usted que convencer a una parte importante de los senadores republicanos para intervenir entonces el gobierno de Trump. A mí me parece una tarea esa contracorriente, muy difícil. Pero bueno, para nada, ¿sabe cómo es la política en los ambientes democráticos? Sí. Algo parecido se está viviendo en Gran Bretaña, donde las acciones, las estructuras democráticas operan. Fíjense ustedes como en España no se ha podido constituir gobierno y llamaron a elección ahora en noviembre, segunda en el año, para ver de cómo se compone de nuevo las altas cortes allá en España y a ver si se reúne mayoría para establecer un gobierno con autoridad. O sea que los ambientes democráticos siempre están sujetos a este tipo de tensión. Sí. Buenos días, Pedro. Se mejoró Sonia, ¿verdad? Ay, sí. Qué bueno. Sí, porque fue evidentemente de esas cosas que ocurren, malestares que son de unas horas. Una indigestión. Pero terrible, fuerte, eso sí. Que son peligrosas. Sí, se llevan a cualquiera. Se llevan a cualquiera. Sí. Así es. Pero bueno, qué bueno que Sonia. Sí, así fue. Está. Gracias por la preocupación. Y además, porque te comuniqué tarde, fue en la mañana de ayer, cuando los asuntos desarrollaron. Digo, dame esperar que vos te duermas. Pero tomaste una medida adicional que me pareció fantástica, fue llamar a Luna Valiente. Ajá, llamé a Luna Valiente llegó muy temprano, se incorporó a la mesa, hicimos un programa bueno. Que por hay que agradecerle. Óigame, por lo que la cantidad de llamadas ayer con ese programa, yo quiero felicitar a Luna. Luna Valiente. Él dijo, voy a hacer lo posible por llegar a tiempo. Se incorporó y me ayudó qué bueno. Y ha tenido una gran equipo mediático tiene recursos humanos extraordinarios. Sí. Que puede acudir a ellos cada vez que lo necesite. Sí, así es. Bien, señores, buenos días. Empezando con el asunto ese de Donald Trump. Yo pienso y aspiro. Sí. Porque esa es la diferencia de nosotros con algunos otros programas. Sí. Nosotros no somos independientes. No, pero nosotros decimos lo que nosotros pensamos. Pero claro.
y argumentamos lo que podemos argumentar y así lo decimos. Así mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo y aspiro que el presidente Donald Trump debe centrarse y manejarse en función de mantener los niveles de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, mantener los niveles de crecimiento del empleo en los Estados Unidos. Factores macroeconómicos. Esos son, ahí es que él debe centrarse. Después todo otro es cháchara. El valor de su moneda, controlada. Lo que decía Pedro, partiendo del hecho de cómo está la presencia, la correlación de fuerza en el Senado, que es donde se vota, ya por ahí usted puede ver por dónde irán las cosas. Sí. Y segundo, lo otro, un recurso de campaña. Donald Trump puede precisamente asumir esa postura de cuestionamiento al vicepresidente y su hijo como un elemento de defensa del patrimonio de los Estados Unidos. Así es. Sencillamente, sí, bueno, el patrimonio de los Estados Unidos, desvíos irregulares, mordidas, y bueno, está bien. Pero mientras tanto, lo que sí cambia gobierno y de mala manera es la economía. Es la economía. Si no, pregúntenle a Bill Clinton, que por más que intentaron con aquel escándalo sexual y todo ese, y que le tocó una muchachita y le hicieron un lío que llegó hasta el seno de su propia familia, que inestabilizó su hogar y todo eso, y un lío del caray allá en Estados Unidos, Bill Clinton mantuvo esa economía nítida, con niveles de crecimiento y de empleo. Y se relió y salió, bueno, cuando lo dijo la Constitución que saliera. Pues es lo propio. En Estados Unidos los presidentes, y ese es el histórico, deben cuidar, y no solo en los Estados Unidos, su economía. Como al efecto lo ha hecho el PLD y como lo está haciendo el presidente Danilo Medina, cuidando la economía, como lo están haciendo las autoridades monetarias y financieras, cuidando la economía de factores que puedan afectar, porque es por ahí que va todo. Sí. Porque al final de cuentas eso es lo que mueve la cotidianidad, ahí está todo. Entonces yo no creo que eso pase de ahí. Y por el contrario, en materia de campaña para su posible reposturación y reelección, no creo que eso vaya a afectar en nada al presidente Donald Trump. Que ayer precisamente Donald Trump encabezó una reunión en el Consejo en las Naciones Unidas, a propósito de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde participó nuestro magnífico canciller Miguel Vargas Maldonado, y donde tuvo la oportunidad de ratificar, de reiterar que aunque como gobierno nosotros apostamos al ¿cómo que se llama el tema este? Al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, sí. El TIAR, ¿verdad? Lo hicimos sobre la base de que a través de ese mecanismo también se tomen medidas, iniciativas dirigidas a promover un cambio en Venezuela sustancial, pero sobre la base del respeto a la libre determinación de Venezuela. Esa es la postura de la República Dominicana. Estamos con el TIAR. Ahora, dejar claramente establecido, como lo ratificó ayer, que la República Dominicana no se inscribe ni se inscribirá en ningún tipo de iniciativa dirigida a intervenir a Venezuela, como es el propósito de otras naciones, otros gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos. Me gustó esa reiteración de ayer del canciller Miguel Vargas, porque por aquí, en el terreno nacional, como siempre, hay gente francotiradora. No, y al incorporarse al TIAR se crearon expectativas. Que viven inmediatamente especulando, que ahí anda, miren en lo que están para invadir y promoviendo la invasión. Embuste, República Dominicana no está en eso. Y está ya establecido en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y no debe estarlo. Y no debe estar. Exactamente, por nuestro pasado. Por haber sufrido eso, sí, precisamente. por eso no, porque hay otros países que se han
sumado a eso, Pedro. Sí. Y han echado a un lado la historia de la reciprocidad con Venezuela, la solidaridad que ha tenido Venezuela para con toda América Latina, ¿verdad? Pueblo solidario, históricamente solidario, respetuoso, que ha dicho presente cuando ha visto que algunos de los países de la región han estado bajo la amenaza de cualquier tipo de injerencia o de intervención directa extranjera. Entonces Venezuela precisa de esa reciprocidad por parte del gobierno como el nuestro, sin que eso quiera decir que en modo alguno el gobierno dominicano esté viendo bien los desafueros del presidente de Venezuela, lo que está ocurriendo en esa nación, el gravísimo problema por el que está padeciendo Venezuela, que gran parte de la culpa de eso la tiene precisamente el chavismo, eso hay que decirlo también, que agarró y desmontó toda una estructura productiva en esa nación, apostó en muchos casos al populismo rampante, acosó al sector privado, los hizo salir de allá y no ha tenido, por incompetencia, capacidad de respuesta frente a ese hierro, porque el Estado ha sido incompetente bajo la dirección del señor Nicolás Maduro. Sí. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos apostando a una intervención directa. No, Venezuela es el pueblo venezolano que tiene que tomar conciencia y buscar la ruta para salir de esa situación tan terrible con la que está pasando. Fíjate cómo se mandó para donde Putin. Mozart, tan incompetente que se le ocurre enfrentar una constituyente propia y ahora vuelve a la original. No, eso te revela que es un persistente en el error. Es en el error. Pero República Dominicana ha puesto muy claro cuál es su situación, cuál es su postura frente a ese gobierno desastroso de Maduro y el chavismo, pero también frente a las intentonas de procurar una intervención directa en Venezuela, con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Y así lo ha manifestado en forma clara y en una forma muy responsable nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado en el seno de las Naciones Unidas y frente a esos mandatarios encabezados por el presidente Donald Trump. Y eso es muy importante. Miren, en el plano local, la política ha estado en las últimas horas centrada con el asunto de las encuestas. Eso no es nuevo, eso ha sido siempre así. Una verdadera guerra de encuestas pagadas, con la diferencia que ahora se dice, por lo menos, alguien se hace responsable de decir que pagó por la encuesta y pagó para que se diera a conocer. Vimos el caso de Sigma 2, por ejemplo, que es una firma encuestadora de la que se ha servido por mucho tiempo y en la que cree el presidente Danilo Medina y su equipo. Publicó una encuesta antes de ayer que le da 6% de ventaja al precandidato Gonzalo Castillo frente al otro precandidato que es el expresidente Leonel Fernández. 6% de ventaja para Castillo frente a Leonel Fernández cuando quedan apenas 2 semanas para la gran consulta del 6 de octubre. Pero ayer entonces riposta la firma encuestadora Asisa, que responde a Leonel Fernández, que ha trabajado siempre con el proyecto presidencial de Leonel Fernández y para la Fundación Global Economía y Desarrollo, y esta dice, en cambio, que Leonel está 69-23. A 29. A 29 frente, fíjense la diferencia. Mientras la Sigma 2, que responde al presidente Danilo Medina, habla de una ventaja de 6% de Gonzalo Castillo sobre Leonel, la Asisa, que responde a Leonel Fernández y a la Fundación Global y al proyecto presidencial del presidente Leonel Fernández, lo coloca con un 30% por encima de Gonzalo Castillo. Descomunal. Coincidiendo, por cierto, Mozart, coincidiendo por te oí ahorita diciendo que un tercero
Un tercer coincidiendo imparcial. con Verland. ¿Y de dónde tú sacas de tercer imparcial? ¿Y qué es esa vaina? ¿De qué no, pero el tercer imparcial puede ser la CID latinoamericana también. No, la CID latinoamericana no tiene ese nivel. Ese no tiene ese nivel. Pero Verland sí la tiene. Verland sí, porque ese es el tuyo. No. Verland Sí, es porque es Verland. ¿Que Verland de es qué? ¿Verland de qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Manejada aquí. No. La manejó Leonel Fernández mucho tiempo. Tú y yo lo sabemos. Sí, con Bernardo Vega, tú y yo lo sabemos. No me hagas hablar, no me hagas hablar. Eso se maneja. Pero bueno, el asunto es que un tercer imparcial puede ser la CID también. De la misma manera que tú buscas verla como tercer imparcial, bueno, ahí está la CID. La CID se aproxima ¿a qué? A esos niveles porque lo coloca prácticamente, cuando la colocó hace 2 semanas, la colocó a Gonzalo Castillo prácticamente un empate técnico, como otras más, que lo dieron así. Pero la Verland, junto con la de Leonel, la otra, coinciden en que la diferencia es 30%. Bueno, ahora yo le voy a decir una cosa a ustedes. Oigan lo que le voy a decir. Y que es la preocupación la mía, no de Diario de 4, la mía. Es la siguiente. La apuesta es aceptar los resultados de la Junta Central Electoral. Oigan bien, la apuesta debe ser a que aceptemos como bueno y válido los resultados que dé la Junta Central Electoral el día 6 de octubre. Esa es la apuesta. Son muchos 30. Y si usted está ganando por un 30% y perdió, usted perdió. Por más que usted se sienta con ánimo de darse un tiro, no, usted perdió. De la misma manera que si usted pierde. Ahora, si usted pierde diciendo que usted estaba ganando por 6%, usted perdió. Y por eso saludo a Gonzalo Castillo, que dijo ayer que estaba en disposición de firmar un pacto. Que se firme un pacto de reconocer el que gane, el que ganó, ganó. Esa debe ser la actitud. De que todos creamos en el árbitro, en el imparcial, que es la Junta Central Electoral. Así es que revisen los cartones. Porque ya yo vi ayer a un señor ahí, a Peñaguaba, diciendo que Gonzalo solo gana con un fraude. Un hombre que está con Leonel Fernández también. El hijo de Peña Gómez, el gordito. Que Gonzalo Castillo solo gana con un fraude. Pero ven acá, papá. Así no es. Y después fue una trulla a la Junta Central Electoral a pedir que se cuenten los votos manualmente. También del mismo equipo que tiene el 30% por arriba. Yo no entiendo. No estoy entendiendo. Porque si usted tiene un 30% por encima y en eso es que usted cree. No entender. ¿Cuál es el terror? ¿Por qué querer desde ahora comenzar a desacreditar el proceso? Porque ¿de dónde saca el señor Peñaguaba? Me parece un exceso, ¿De dónde saca el señor Peñaguaba que Gonzalo solo gana con fraude? ¿De dónde saca él eso? Y los otros que hay que ir manualmente, que a ellos hay que contar los votos manualmente. ¿Y de dónde que sacan eso? Lo que fueron ayer, el grupito de Viricito y compartes. Así no. Bueno. Así no va a ser. Aquí se va a respetar, se tiene que respetar lo que digan los resultados del 6 de octubre. Tanto en el PRM, que va con su padrón cerrado, como en el PLD, que va con padrón abierto. Por algo lo escogimos, le dimos esos niveles de decisión. Exactamente. Es que si Leonel Fernández gana, ni Danilo ni nadie puede venir con pataleo. No, señor. Ahora, si gana Castillo, a pesar de eso que dice Asisa de que le lleva 60 o 40, no sé cuánto tanto. Bueno, pues perdió Leonel. Bye. Perdió. Esa tiene que ser la apuesta de este país. A que el que ganó, ganó.
Así que ese tipo de pachotada del señor Peñaguaba, que retire eso, y a Leonel que mande, ese tipo de gente le hace daño, porque ven acá, ¿qué es lo que están preparando? ¿Qué es eso de que el otro solo gana si me gana con fraude? Ah, pero ¿y eso? ¿Y eso? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el nubarrón que se quiere crear en el país? Y no, nadie tiene derecho a eso, ni relajen con la economía y con el dólar. No jueguen con eso, como jugaron con el asunto del turismo, porque eso no se puede aceptar, venga de donde venga, no se puede aceptar, ni tampoco con rabieta, con otro que vimos ahí amenazando, privando en tribuno. No está bueno de eso. Nosotros no, aquí nadie puede poner en riesgo la estabilidad social, política y económica de este país. Nadie, llámese como se llame. Ni lo puede hacer desde el gobierno, ni lo pueden hacer desde la oposición, y mucho menos lo pueden hacer desde el interior del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la responsabilidad de preservar lo que ha logrado. Claro. Y seguir avanzando en las reformas de este país y en el proceso de desarrollo. Es un compromiso. Compromiso histórico. Y si no lo entienden, lo estamos llamando la atención para que entiendan, para que despierten. Así que el que ganó el 6 de octubre ganó. Para que estemos claros. Vamos a estar en eso, lo vamos a seguir vigilando por todo eso. Es así. Buenos días, don Orión. Buenos días. Yo peleando aquí con la... con la insensatez. Yo estoy peleando con la gripe. Ah, bueno. Usted está peleando con la gripe. Ayer me quiso dar fuerte. Ah. Me quedé ahí tranquilo. Mira eso. A base de mucho test, calmante y eso. Aquí estoy como un guayacán de firme. Saludos, señores, saludos. Tranquilo. ¿Cuántos faltan para el día 6? 11. 11 días. Menos de Yo 2 semanas. hace un par de semanas, creo que aquí y que nosotros, domingo y medio. Para mucha gente estamos asistiendo a un velorio. Un velorio de eso de nuestro patio de San Carlos. El muerto en la con hielo de abajo. Mucho, yo no sé por qué el hielo. Hielo abajo. Y si te pasaba alguien por al lado, uno decía, aquí parece que hay problemas, mándate tú, vamos a reunir para el pote, porque no vamos a poder amanecer con Juanito, si fuera el muerto. Entonces el dueño de la casa, el señor, el pariente principal, le decía, no, mándale a comprar el pote a los muchachos para que se queden a amanecer. Para que tengan los para que nos acompañen. Nada, estamos asistiendo a una fiesta de la democracia. Ya le voy a decir, miren el lado amable de las cosas. Yo veo todos los días, hay periódicos muy decentes que colocan en la misma proporción la crónica de cada candidato, de los dos partidos que están participando en las primarias. Y la cantidad de gente que van es suficiente, mucha. La mitad es mucha, como dice la gente. Así es. Y yo digo, esa es la democracia. Ayer se cumplieron 56 años de que un gobierno democrático fue derrocado sin haber preso político ni perseguido, ni ninguna acción que el gobierno pudiese ni muerto, ni nada, y fue derrocado cruentamente y apresado el presidente de la República, el profesor Juan Bosch. Y ayer, justamente, nosotros estamos hablando de lo valioso, de lo que significa para presente y futuras generaciones la democracia. Lo que mencionaba Mozart. El derrocamiento del profesor Juan Bosch produjo 25 años de agonía y de sangre, sudor y lágrimas al pueblo dominicano. Desde ese momento, desde esa madrugada del 25 de septiembre de 1963 hasta la nochecita del 16 de mayo de 1978. Por ahí pasó mucha corrupción en el primer periodo del golpe de Estado, desde el 63 al 65. Mucha corrupción, mucha represión. Cuente los autos, que sé yo qué, que sé yo cuánto. No, y la famosa taberna cantina, que se creó en los aeropuertos de las Fuerzas Armadas, los altos mandos. Todo eso.
La revuelta de abril de 1965, unos lo sitúan en más de 3.000 muertos, otros dicen que pudo haber llegado a 5.000 muertos. Y 4 días después la intervención, la segunda grosera intervención militar de los Estados Unidos. En un siglo. Y en 1966 unas elecciones donde el candidato principal no pudo salir de su casa, el profesor Juan Bosch. No pudo salir de su casa y luego tuvimos 12 aciagos años difíciles para una generación. Difíciles, yo vamos nada más decir difíciles. Hasta 1978, cuando se intentó dar otro madrugonazo. El embajador de los Estados Unidos en la marquesina de la residencia del presidente Balaguer esperando. Carlos Andrés Pérez y Jimmy Carter haciendo todos los esfuerzos para que no retrocediéramos 25 años después a 1963. Fue así. Entonces, a estas generaciones vivas y viables, hay que decirle el valor de la democracia. El valor de la democracia está por encima de las apetencias personales o de grupos, de quien sea. Lo que uno al comienzo de las primarias, es un gran paso de avance en la democracia en la República Dominicana, en la democracia política. No, este programa, a través de sus productores, dijimos, regla limpia, que jueguen y que sea una fiesta democrática. Y al efecto sí lo va a hacer, Pedro. No te creas que se va a acabar el mundo. El mundo no se va a acabar el día 6. Lo que pasa es que hay que prepararse para el día después. Y el día después significa todo el ensamblaje que se ha armado durante 20 años. Que quiere decir una gestión de una generación de dirigentes y líderes políticos que han apostado a relanzar este país hacia una estrategia nacional de desarrollo que tenía 20 años, era que tenía Bueno, se propuso del 2013 al 2030, o sea, 7 más 10, 17 años. 17 años de desarrollo consecutivo, Sí, por una generación con metas específicas. de jóvenes que se propusieron eso, de jóvenes políticos se propusieron eso, con una izquierda que yo quiero, a veces me parece que soy muy rudo con ella, una izquierda que a pesar de tener en los distintos periodos de la historia contemporánea dominicana los mejores dirigentes, Sí. los más preparados, Sí. sin embargo, su estrategia, su noción de la sociedad lo hizo fracasar de manera persistente y consistente. ¿Es así? Tanto que ha sido insignificante su presencia en la lucha como lo democrática. señalamos ahora, que dijimos, En la caramba, lucha democrática ha sido insignificante. ¿Tú crees que tomando como el éxito de lo que significó el PLD cuando ganó 18,000 votos, que Juan Bosch dijo, no hay problema, eso nosotros no fuimos a buscar votos, nosotros fuimos a buscar objetivos políticos a las elecciones de 1978. ¿Tú crees que la izquierda más delirante no debió haber estado en las primarias abiertas para contactarse con el pueblo? Ganamos 50,000 votos, bueno, ese es nuestro tamaño en el momento que estamos y vamos creciendo y vamos a trabajar en esa dirección. No, prefieren eso, prefieren estar ocultándose en lo que ellos creen que son y no en lo que son. Y por eso que no tenemos una izquierda democrática como se tiene en España, como se tiene incluso en los países del primer mundo, norte de Europa, Italia. Bueno, en la época cuando todavía el socialismo tenía una fuerza y una efervescencia a nivel mundial. ¿Tú te acuerdas del partido francés de Marchand? Oh, sí. El partido de la Carrillo en España y el partido de Italia, el Partido Comunista Italiano. Eran verdaderas fuerzas políticas en ese momento. Y hoy un partido democrático, digo, que tiene posiblemente una de las últimas gestiones democráticas que tiene este ciclo histórico en América Latina, que está girando muy aceleradamente hacia la extrema derecha y hacia la derecha. Si no, míralo. Colombia, Argentina, Brasil, las principales economías de América y Centroamérica en sentido general. Fuera del control. Ahora el presidente de El Salvador acaba de hacer una comisión igual, supranacional, contra la corrupción.
y ya el secretario de la OEA mandó su delegado. Es decir, nosotros tenemos una situación en América Latina, pero ninguna ha fracasado. Bueno, sí, Brasil tiene un símil como el nuestro. Es decir, fracasó la democracia que todos los organismos multilaterales atestiguan, afirman que Brasil llevó 40 millones de ciudadanos a etapas superiores en materia económica y social. Se sacó de la pobreza a la pobreza baja. moderada, de la pobreza moderada a la clase media. 40 millones de personas. Sin embargo, mira quién está uno, no conocía América Latina desde los tiempos de los militares en Brasil. Un presidente más atrasado que el que tienen ahora y más conservador, más neofascista. No, conservador no, Pedro, neofascista. No lo conocían. Hoy nosotros estamos peleando dividido en dos vertientes. Óigame las dos vertientes trágicas que a mí me parece que puede afectar al PLD en sentido general y obviamente a la República Dominicana, que el sector más progresista tenga esa dirección. La primera es la que afirma que ya no hay ninguna posibilidad de ningún arreglo de orden político en el PLD. El que se va se fue, el que se quedó se quedó. Esa es una de la línea. Y la otra es el que no quiere que haya unidad. O sea, son dos líneas. Una es lo que dice, mira, no hay posibilidad, pero como tú ves los elementos fundamentales, mira, eso no lo arregla nadie. Y esa es la persona que confiesa que el PLD en esa dirección queda derrotado. Es decir, no hay unidad porque el liderazgo del PLD terminó desde lo menor a lo mayor. Ya las diferencias son tan grandes que ya no se puede unir. Y el otro es de un sector que dice, no debe haber unidad. Entonces estamos entre lo malo y lo peor. Y no puede ser. Pero es muy difícil uno poder plantear esto al margen de la simpatía que cada quien quiera tener. El PLD es un instrumento de la nación. Bien, con su defecto, algunos defectos muy graves. Pero lo que somos hoy, como país, como democracia, se lo debemos al Partido de la Liberación Dominicana fundamentalmente. Hay una base que sustenta las libertades públicas, los derechos ciudadanos, que la sembró el Partido Revolucionario Dominicano. Hay una base del desarrollo material de la República Dominicana que se le atribuye al Partido Reformista Social Cristiano. Y ahí termina la historia, Pedro. Cuando tú todavía hablas en la historia de las leyes agrarias, tú tienes que entender que fue un gran paso de avance. Las presas, los canales. Bueno, entonces tú no vincules con eso, pues si vamos a analizar eso, no decir, los presos políticos, los muertos, eso también, pero estamos hablando ahora de los aportes esenciales que han hecho. El PRD, la historia dominicana le reconocerá por siempre a esa generación, ya no a la sigla, a esa generación de dominicanos, el haber liberado a la República Dominicana de un nivel de oprobio donde la cárcel es ergástula para apresar conciencia. ¿Preso por qué? Yo no estoy preso. Uno le decía cuando, gente, no vamos a decir nosotros, pero muchos de los jóvenes, yo estoy preso por política. Para decir, yo no soy un delincuente. Cuando llegaban a las cárceles. Y ahí pasaban sus mejores años. Hay que oír a Rafa Pérez hablar de sus años en la cárcel. Hay que hablar a Blanco Peña de sus años en la cárcel, a Fafa Tavera. Eso es terrible. Y a tantos otros muchos que sobrevivieron. Los otros no lo pueden contar porque ya están en los cementerios. Entonces todo eso nosotros debemos decirle, bueno, ¿cuál es el aporte del PLD a la República Dominicana, al país? Bueno, todo lo que hicieron los otros juntos. O sea, el PLD cambió la infraestructura dominicana con grandes obras, ¿o no? Sí. Entonces ahí emula a Balaguer. Metió al país. Al Balaguer. Sí. 2, el PLD consolidó las libertades públicas y no hay un solo preso de confianza en ninguno de los gobiernos del PLD. Entonces emuló al PRD. Es correcto. Y en él mismo, todo el instrumental
de la democracia jurídico-político fue totalmente renovado. Los oleajes de reformas judiciales se produjeron durante los gobiernos del PLD. Y de la administración pública. Los oleajes de la administración pública, todo lo que se conoce. Y cuando yo estuve en CEDOPEC, lo quiero mencionar ahora, que estábamos fuera del país, había que decir NIAR, Puerto Rico y Haití, cerca de Puerto Rico, Haití y Cuba, para tú decirle. Y en los gafetes que te ponían en los eventos internacionales decía Dominica, a la isla esta Dominica del Caribe. Uno tenía que decir Dominica, no, Dominican Republic, cambiar su gafete. Hoy la República Dominicana es un país apreciado a nivel mundial como uno de los destinos del turismo en América Latina más privilegiado. Además de tener voces, pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, nosotros somos una nación que tenemos muchos años. Miren, para que tengamos una idea, nosotros tenemos más de 20, desde 1990, exceptuando el 2002-2004 y el propio 1990, la economía dominicana creciendo de manera continua y consistente. Lo único es que esa economía ya no fue a parar solo, porque todavía hay solo a 10 o 12 familias prominentes en los mayores altares de la economía dominicana. Si no más allá. No, para que tú tengas una idea, la gente tiene que aprender, saber esto. Vayan, el único país que tiene clase media como nosotros es Costa Rica, de Centroamérica y el Caribe, y Panamá, ahí, para que lo sepan, ahí. Clase media quiere decir una gran masa de ciudadanos que esté en los albores de la civilidad y de la inclusión económica, nada más eso. No te voy a decir de millonario ni nada de eso. Tú vas a El Salvador, van a tener la misma 14 familias. Te vas a Guatemala, va a tener las mismas 15 o 20 familias. Te vas a Honduras es una gran finca. Eso es lo que es Honduras. Te vas a Honduras y te vas por ahí y quién sabe, imagino. Clase media ahí en la República Dominicana. Por cierto, muy atosigada en términos fiscales. Sí. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo, bueno, si no se quiere entender, que no se entienda. Yo no sé por qué hay que matarse para que el día 6 gane uno o gane otro de los dos principales partidos del país. Esos dos partidos son los dos que van a sostener al sistema. Deben saber que tienen que sobrevivir de esa experiencia, que el ordenamiento jurídico nacional y ellos mismos, su liderazgo congresual, pusieron esas reglas de juego, no es para que se mueran, es para que sobrevivan y se fortalezcan. O sea, no se está apostando ahí que estamos ya en los finales del mundo, que en la víspera, Pedro, haz tu testamento, porque todos nos vamos a morir. No vamos a morir con Dios delante. Sí. El día después ganó Gonzalo Castillo, el día después ganó Leonel Fernández, el día después ganó Hipólito Mejía, el día después ganó José Rafael Abinader. Alguien va a ganar. El problema no es el mismo día de votación, el problema es el día después, se lo estoy diciendo. Y lo estamos señalando al tiempo que subrayamos que estamos en un gobierno progresista, en un entorno difícil para los gobiernos progresistas en América Latina. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, mira lo que el discurso de Bolsonaro ante Naciones Unidas diciendo que el Amazonas que está siendo invadido por el Amazonas, que lo quiere subyugar la Amazonía. Mira lo que está pasando en Argentina. El presidente está yendo ahora otra vez al Fondo Monetario a buscar otros 50 mil millones de dólares más para una economía que ya no aguanta más. Totalmente desvencijada la economía de Argentina. Nosotros todavía hay gente aquí, porque también no somos nosotros los que somos insensatos, los ciudadanos de a pie. Aquí incluso la gente los empresarios que están en los más altos anaqueles de la sociedad dominicana hacen cosas que no lo hace un muchacho de 16 años, por ejemplo, atacar el sistema, el orden cambiario dominicano. ¿Cómo se le llama? Sí, así mismo, el sistema cambiario, el sistema monetario dominicano. Con nada, agarran sus medios donde pueden hacerlo y lo hacen, Pedro.
y ponen en asco a la economía dominicana fácilmente. Una economía de servicio, una economía que tú no puedes decir, no, un momentito, tenemos tanto oro que no importa lo que pase con el dólar, nada más hay que esperar que venga el fin de mes para que saca cuenta. No, tenemos tanto tabaco, tenemos tanto azúcar, los precios tan altos. No, es una economía de servicio, es una economía que los 30,000 millones de dólares que le ingresan, la mitad es por el servicio, la mitad es turismo, remesa, inversión extranjera directa y exportaciones, ¿o no? Entonces, eso es tan difícil de entenderlo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos vamos todo el mundo al pelotón de fusilamiento? 99 años después. No, lo que yo creo es que nosotros sí tenemos que decir, esta democracia sobrevive, no importa lo que pase, esta democracia va a sobrevivir. Y el liderazgo del que estamos hablando, del Partido de la Liberación Dominicana y un emergente liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, van a sobrevivir en bien de la democracia. Eso es lo que yo quiero señalarle. Sí. Vámonos a ir a un cambio, señores, con su permiso. Vamos a retornar casi de inmediato, que tenemos una entrevista hoy muy interesante que le vamos a participar dentro de un momento.